Bueno, se habla de la mayor inversión privada en la historia del Uruguay, 2.400 millones de dólares. ¿Por qué no es conveniente para el Uruguay ese nivel de inversión en un país tan chico como el nuestro? Bueno, el problema es que en realidad la tal inversión, en primer lugar, no es segura. Es decir, Uruguay firmó un documento y está empezando a invertir dinero en un negocio que no es seguro. Es decir, la inversión de 2.400 millones de dólares no está asegurada de acuerdo a ese documento. Sí, lo que va a quedar sobre seguro es que el dinero que Uruguay meta para crear la infraestructura que exige UPM, ese dinero sí se va a gastar. Y no se sabe si el negocio después se va a concretar, porque el acuerdo firmado con UPM hace que la decisión final de inversión se pueda tomar dentro de casi 2 años, durante los cuales Uruguay va a tener que estar haciendo el ferrocarril, el puerto, el viaducto, ya sea directamente o a través de empresas tercerizadas o concesionarias, pero en definitiva es inversión que Uruguay tiene que hacer, y si el negocio después no se concreta, son gastos enormes de probablemente 1.000 millones de dólares o más adelantados por Uruguay. Ese es un primer problema. Entonces, presentarlo como una inversión segura no es exacto. Cualquiera se da cuenta de que hacer un negocio en el cual la otra parte no se compromete a hacer la inversión no es aconsejable. De todas maneras, si la inversión se concretara, se plantean otros problemas. Ahí lo que tiene que Uruguay poner en infraestructura es aún mayor, porque hay otros compromisos que se establecen, que llevan a probablemente alrededor de 2.000 millones de dólares o más. Es muy difícil cuantificar, porque, por ejemplo, ¿cuánto cuestan las expropiaciones de tierras que hay que hacer para trazar para el ferrocarril? ¿Cuánto cuestan las rescisiones de contratos que se van a ver afectados con otras empresas que se van a ver afectados para reservarle los lugares y los espacios a UPM? ¿Cuánto cuesta los subcontratos que hay que hacer? En fin, es muy difícil cuantificar. Solo sabemos que son cifras enormes para el Uruguay y que es dinero que Uruguay va a salir a pedir prestado. Entonces, crear todos esos compromisos económicos para el país sobre un negocio que no está seguro, en que la otra parte no se obligó a hacerlo, me parece irresponsable. ¿Y si se obliga? ¿Si se obliga aquí en Uruguay? No. Si UPM decide hacerlo. Yo me comprometo y lo voy a hacer. 2.400 millones de dólares, acá están. Acá están, bien. Primero, la inversión esa no va a ser en dinero gastado aquí, ¿no? Obviamente hay maquinaria, hay una cantidad de recursos que serán traídos del exterior, básicamente porque aquí no hay. Pero bueno, supongamos que hay esa enorme entrada de dinero. Ahí se plantean otros problemas. Primero, una mayor inversión de Uruguay. Es decir, más dinero que hay que poner para concretar las cosas. Por ejemplo, la compra de energía. Es decir, Uruguay se obliga a comprarle a un precio fijo la energía que le sobre a UPM, que produzca UPM y le sobre. Eso implica otro gasto muy grande a lo largo de los años que ese proyecto va a funcionar. Uruguay se compromete a entregarle, les asegura un flujo de agua en el Río Negro, cosa que solo se puede asegurar. Sí, parece cosa que es Dios para poder... Bueno, no, supuestamente van a jugar con el agua de las represas. Es decir, cuando el Río Negro pierda caudal van a tener que liberar agua de las represas, lo cual significa poner en primer lugar los intereses de UPM y en segundo lugar la producción de energía eléctrica más barata posible, que es la hidroeléctrica. Ese tipo de cosas. Y está el problema, que no es mi especialidad, pero lo ve cualquiera, que es que en un río de un caudal relativamente chico comparado con el río Uruguay, 10 veces menos, que ya está contaminado, incluir una planta que va a volcar millones de litros de aguas contaminadas, es decir, con productos químicos y temperaturas elevadas, es una cosa descabellada. Lo están diciendo todos los especialistas en medio ambiente, que es una imprudencia absoluta hacer eso. Pero hay un detalle que tiene más que ver con mi área, es
Cuando uno hace un negocio y se compromete es decir, invierte dinero, y el otro no se comprometió todavía, y después tienen que hacer un contrato definitivo, es decir, cuando el otro concreta su voluntad de hacer negocio hay que hacer un contrato definitivo, el país que ya, es decir, la parte del contrato que ya invirtió está débil. ¿Por qué? Porque ya puso plata. Entonces va a haber una renegociación, y probablemente algunas de las condiciones que nos están preocupando ahora van a ser aún peores, porque UPM se va a encontrar en una situación fuerte. Va a decir, bueno, miren, ustedes hicieron esto, esto y lo otro, pero no nos satisface este asunto, o es muy caro el precio de tal cosa, y no vamos a tener más remedio que renegociar, porque si no la inversión nuestra va a haber sido inútil. Entonces, este contrato coloca a Uruguay en una posición que es desfavorable desde todo punto de vista. De debilidad en el negocio, de riesgo ambiental y de escasa utilidad, porque para que la empresa se instale, se va a instalar en zona franca, con exoneración de impuestos, con obligación del Estado de comprarle cosas tales como la energía eléctrica, y otros aspectos que después hay que ver, que ya hablaremos, que es el tema de la facultad de UPM de colegislar en materia laboral, aunque parezca mentira, de supervisar la legislación laboral que se va a aplicar en todo el país, no solo en la planta, sino en todo el país. ¿Cómo funciona eso? Y los programas de estudio de enseñanza técnico-profesional en los departamentos en que actúa UPM. Cosa compleja. ¿Cómo una empresa puede determinar cambios en la legislación laboral, en consejos de salarios, en acuerdos entre trabajadores, sindicatos, empresas, el Estado? Esa misma sorpresa que sentís tú, sentí yo cuando leí por primera vez el texto del contrato. Efectivamente, se establece que UPM, el PIT-CNT y el gobierno negociarán condiciones laborales que después el Estado, por el mismo documento, se compromete a hacerlas de alcance nacional, o sea, obligatorias a nivel nacional. Vale decir, los acuerdos laborales que UPM, el PIT-CNT y el Estado establezcan para el funcionamiento de UPM van a tener que tener carácter nacional, es decir, aplicarse en todas las relaciones laborales del país, o sea, incluirse en la legislación. ¿Y el PIT-CNT está comprometido en este contrato? Bueno, el PIT-CNT formalmente no firma el contrato, es entre el Poder Ejecutivo y la empresa. Pero obviamente ha habido reuniones, sabemos que hay documentos afuera del propio acuerdo que han sido firmados. Yo no lo he visto todavía, pero el contrato lo menciona, acuerdos con el PIT-CNT y hay reuniones con el PIT-CNT. ¿A qué grado de conformidad llegaron? No lo sé. Lo que sé es que el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa UPM es que en materia laboral UPM se convierte prácticamente en un colegislador, lo cual es un atropello desde el punto de vista de la institucionalidad, del derecho constitucional uruguayo, un atropello total. Y no menos atropello es que los programas de estudio técnico profesional de los departamentos en que actúa UPM van a ser reformados y sujetos a aprobación por UPM. Es la negación de lo que es una república independiente. ¿No está eso también contribuyendo a la formación laboral de los jóvenes que estudian en la UTU, que estudian un oficio, una profesión? Bien, pero en todo caso es una decisión que debe tomar el Estado uruguayo o los organismos competentes en materia de enseñanza. Nunca ser resuelto al interés de una empresa privada. Si nuestras leyes laborales y nuestra formación técnico-profesional va a estar decidida por una empresa privada, bueno, dejamos de tener autonomía, ¿no? Es decir, ¿para qué tener un Estado si en definitiva es una empresa privada la que dice que está bien y que está mal, de acuerdo a su propia conveniencia, además, ¿no? Porque el acuerdo dice expresamente que UPM va a supervisar los programas y que el Estado, los programas de enseñanza, y que el Estado se compromete a tomar en cuenta el punto de vista de UPM en esa materia. ¿Y la empresa se compromete a tomar a los trabajadores formados? No lo dice. No dice que se comprometa a formar. No, solamente que el Estado se obliga a formar técnicos de acuerdo a los parámetros de UPM, pero no hay un compromiso. Esa es la lógica de todo este contrato, ¿no? Es decir, Uruguay hace cosas
e invierte dinero y esfuerzos, y UPM después ve si el negocio le sirve o no. Es una cosa, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del sentido común. Cualquier persona que le ofrezcan un negocio así, dice, pero, nada, morite. No te... Yo uso un ejemplo, ¿no? Si tú tenés una casa y yo te digo, mira, la quiero alquilar para poner un criadero de pollos. Entonces me decís, bueno, bien, te cobro tanto. Bueno, pero antes de hacer el negocio, yo quiero que le cambies todos los baños, que donde tenés el living me pongas un garaje para camiones, una entrada para camiones, que la cocina me la transformes para poner las máquinas que sacan las plumas a los pollos, cámbiame los techos. Bueno, después que hagas todo eso, si me gusta, yo te alquilo la casa. ¿Qué me decís? No, estás de vivo. Bueno, ese es el contrato con UPM. Es decir, Uruguay acondiciona todo el país para las necesidades de UPM y después UPM ve si le convence o no. Me dirás, bueno, pero si sales bárbaro. No, tampoco si sales bárbaro. Primero porque va a haber que renegociar condiciones al hacer el contrato definitivo. Y segundo, que si lo hacen, tenemos problemas ambientales, tenemos muy pocos ingresos y tenemos consecuencias sociales imprevisibles, como esta intervención en la legislación laboral y en la educativa. Y el Poder Ejecutivo, en definitiva, ¿puede establecer este tipo de contratos? ¿Tiene facultades para poder contratar con inversores de esta magnitud o de estas características? Yo entiendo que no. No hay ninguna norma que habilite hacer este tipo de negocio. Lo único que hay es que cuando hace tratos con potencias extranjeras, dice la Constitución, tiene que tener la aprobación del Parlamento. ¿Y esto no es una potencia extranjera? Y en los hechos es una potencia extranjera. No es un país, no es un Estado extranjero, pero probablemente sea más poderoso que muchos estados. Pero en derecho público, digamos, hay un principio que es clave, que es el principio de que los organismos públicos solo pueden hacer aquellos para lo que están expresamente facultados. Es todo lo contrario de lo que pasa con las personas. Todos nosotros podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. El principio, para las personas el principio es la libertad. Si no está expresamente prohibido, lo podés hacer. Para los organismos públicos es el inverso. Solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados. ¿Por qué? Para evitar los desbordes de poder. Porque si un organismo cualquiera, veamos el caso de lo que pasaba con Antel y el Antelarena, en fin, ha habido gente que ha ido presa por hacer que, siendo directores de organismos públicos, meter plata en negocios que no eran específicos del área de actividad del organismo en el que está. Entonces, ninguna norma constitucional habilita al Poder Ejecutivo a hacer por sí mismo acuerdos con empresas privadas que involucren, porque ese es el otro problema, que involucran áreas que ni siquiera son competencia del Poder Ejecutivo. Acá le están pasando por arriba al Parlamento, desde el momento que se obliga a cómo va a ser la legislación laboral. Le está pasando por arriba a las autonomías departamentales, desde el momento que establece disposiciones que afectan a padrones de la propia y a las reglamentaciones de los propios ambientales y de todo tipo de los propios departamentos, que son competencias de los gobiernos departamentales. Afecta a los entes de enseñanza, que son autónomos y no dependen del Poder Ejecutivo, porque va a establecer cómo van a ser los programas de enseñanza técnico-profesional. Es decir, afecta a UTE, desde el momento que se le obliga a comprar energía a un precio prefijado. Es decir, prácticamente no hay área del país que no esté afectada por las decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo por sí y ante sí. Es decir, y para completar la frutilla de la torta es que los incumplimientos en que se pudiera incurrir de ese acuerdo o del acuerdo definitivo, del contrato definitivo que se haga con UPM, nos pueden llevar a un centro de resolución de litigios que es internacional, que depende de organismos multinacionales, es decir, sobre los que el Estado uruguayo va en posición de debilidad. Se está sometiendo como Estado al juicio de organismos externos, cosa para la que evidentemente la Constitución no lo admite. Bueno, entonces hay un abuso, justamente. ¿Para qué existe ese principio de que cada organismo público tiene que actuar solamente en su área de competencia? Para que no pasen estas cosas, para que no venga el poder de turno y establezca obligaciones que comprometen al país por 30, 40 o 50 años sin ningún control. Eso es. Bien. Sí, lo que podemos pensar también es que de alguna manera
este tipo de inversiones, este tipo de proyectos nos traen, ¿no?, algo que es muy caro para todos: el desarrollo del Uruguay, el progreso, la modernización de determinadas áreas del país, del transporte, la logística. Bueno, sí, sí, esta es una pregunta filosóficamente preciosa, ¿no? Es decir, ¿qué es el progreso? ¿A qué ha llegado el mundo en función del desarrollo económico que ha tenido, de ese progreso económico que ha tenido? Y bueno, si uno mira la situación ambiental, de las aguas, de los mares, de las tierras, de las áreas de la desertificación, bueno, es para dudar si realmente ese progreso es un progreso en términos reales de la humanidad. Pero a mí me parece que sobre todo hay una cosa que es clara, ¿no? Es como que el futuro llegó al Uruguay. Es decir, la globalización, esa realidad económica en que los intereses económicos son más grandes que los estados y más grandes que las naciones y empiezan a gobernar el mundo, eso ha llegado acá. Es decir, cuando uno ve que el Estado uruguayo condiciona todas sus políticas en todas las áreas a los intereses de una empresa que va a hacer una inversión, que ofrece tal vez hacer una inversión, se da cuenta, bueno, que la vieja idea que teníamos de que el país se autogobernaba, bueno, es falsa. Hoy en día hay intereses económicos que son más fuertes que los estados y más poderosos. ¿Eso es progreso? Bueno, depende cómo se lo mire. Para las empresas no hay duda de que es progreso. Ahora, para las condiciones de vida de las poblaciones afectadas no queda tan claro. Acá hay una realidad. Uruguay fue elegido hace como 30 años para ser lugar donde se va a plantar madera y soja. Se va a producir celulosa y soja. ¿Por qué digo que fue elegido? Porque la ley de forestación que está vigente se aprobó en el año 87, en el primer gobierno de Sanguinetti, después de la dictadura militar. En ese momento se aprobó el estímulo a la forestación, el cambio de los índices CONEAT de las tierras, y nadie en el Uruguay tenía la menor idea de por qué se aprobaba esa ley y para qué. También se aprobó en esa misma época la ley de zonas francas, que hoy es parte del paquete. Y pocos años después la ley de puertos, que permitía hacer puertos privados. Qué casualidad que esos son los paquetes que hoy se le dan a todas estas mega inversiones. Lo primero que se le dan son exoneraciones tributarias, zonas francas, puertos, y todo eso fue habilitado en ese periodo, hace 30 años, cuando nadie tenía idea de la celulosa ni de la soja. Después, cuando los árboles estuvieron grandes y todo el tema se desarrolló, aparecieron las pasteras. Y ahí uno cerró el paquete. Esta decisión no fue tomada por Uruguay, fue tomada fuera de Uruguay, con intervención del Banco Mundial, que fue el que financió la plantación de árboles. Es clarísimo que nosotros, dentro de las cadenas de valor que manejan las empresas transnacionales, esas que hacen que una misma empresa instale en distintos lugares del mundo según su conveniencia. Entonces van a tener la planta de producción donde es más barata la mano de obra, el dinero de repente en Suiza o en las Islas Caimán, las oficinas en Nueva York, en fin, eso que llaman, bueno, en ese paquete a nosotros nos tocó evidentemente ser, como otros países de la región, un lugar donde se plantan acá los árboles que no se pueden plantar en Europa, por sus consecuencias ambientales, y donde se instalan plantas que de pronto no se permite instalar más en otras partes del mundo, o sería mucho más caro instalarlas. Es decir, lo que acá se presenta como modernización y progreso, en realidad es un diseño pensado por empresas transnacionales con respaldo de organismos multinacionales, es decir, internacionales como el Banco Mundial, y que se nos presenta a nosotros como un progreso maravilloso. En realidad, nuestros intereses como país quedan supeditados a las conveniencias de empresas sobre las que no tenemos además ningún control democrático. Porque en definitiva sobre lo que haga el Estado, uno puede estar muy de acuerdo o en desacuerdo con lo que haga la UTE o Antel, pero en definitiva uno puede pesar sobre la conducción de esas empresas, a través del voto, obviamente. En cambio, sobre la gestión de estas empresas multinacionales tenemos cero control. Uruguay, a través del Poder Ejecutivo, se compromete con ella, y después ella durante 20, 30, 50 años, lo que dure el plazo de concesión, va a hacer lo que le parezca
con áreas vitales del país: el agua, la tierra, el dinero, la energía eléctrica. Pensando todo este tiempo que la empresa estaría operando, 30, 50 años, y todas las posibles consecuencias ambientales que puede llegar a traer en particular, ¿el Estado no puede controlar esos problemas o prevenir? Bueno, en teoría sí, tendría que poder controlar, pero hay cosas que son inevitables, ¿no? Es decir, el vertido de aguas contaminadas podrá ser mayor o menor, pero es inevitable con una planta de ese tipo. Pero además todos tenemos la experiencia de la falla de los controles ambientales. Es decir, si hubiese controles ambientales efectivos por parte del Estado, no tendríamos la situación de contaminación del agua que tenemos. Hoy, a ver, yo me crié y muchos nos criamos en un país donde uno abría la canilla y tomaba el agua de OCE con la misma tranquilidad o más que si hoy tomo un agua envasada. Hoy eso no es posible. ¿Cómo se produjo ese fenómeno de contaminación del río Santa Lucía, para poner un ejemplo, y del Negro y de tantos otros ríos? Y bueno, porque los controles no han funcionado, porque se le da demasiada importancia al desarrollo agroindustrial, se permite la utilización con la soja, con la madera, se permite la utilización de productos que incluso no deberían estar permitidos, y eso después va a parar a los cursos de agua y contamina el agua. Estamos arriesgando un recurso que es valiosísimo para el Uruguay, el agua. Yo digo, no es casual que dos de los grandes proyectos de este periodo son la ley de riego, es decir, que permite privatizar el agua y comercializarla a través de empresas privadas, y el contrato con UPM. Es decir, dos proyectos profundamente ligados al agua, porque los árboles necesitan muchísima agua para crecer y la planta necesita muchísima agua para producir. Y la ley de riego es específicamente convertir el agua en mercancía. Y yo creo que hay algo que hay que tener claro. Este fenómeno de globalización económica, que algunos presentan como modernización, tiene como condición la destrucción de los estados nacionales y de sus capacidades de control y de regulación. Por eso uno ve que todos los tratados que se firman por ahí siempre llevan la condición de que no se puede modificar la legislación, de que sobre tal área no se puede legislar. Ese es otro fenómeno. Este acuerdo le establece a UPM garantía de que ni la legislación tributaria, ni la laboral, ni ninguna de la que se vaya a dictar la va a afectar. Y si eso ocurre, van a tener que repararle o modificarle las condiciones contractuales. Es decir, se le da una especie de autonomía tal que el Estado prácticamente no puede pesar sobre ella. Entonces, cuando uno ve los recursos que tiene el Estado uruguayo para controlar a esos monstruos económicos, se da cuenta que es absurdo. Y que además no existe la intención de hacer esos controles. Porque lamentablemente en la cabeza de nuestros gobernantes está la idea de que esto es lo único que se puede hacer. Que la única salida para el Uruguay es ponerse a disposición de estas mega empresas que vienen a traer proyectos de inversión. Para eso hay que exonerarlos de impuestos, darles puertos, darles zonas francas, no controlarlos, no regularlos. Entonces, lo que estas empresas necesitan para su desarrollo es que el Estado prácticamente se desarticule, solo sirva para darle facilidades y no para limitarlos de ninguna manera. ¿Por qué digo que la globalización tiene como esencia la destrucción de los estados y de las normas regulatorias a las que estábamos acostumbrados? Y bueno, porque es lo que está pasando. Es lo que está pasando con UPM, es lo que está pasando con otras plantas de celulosa que ya están, algunas de UPM y otras de Montes del Plata. Es lo que está pasando con la producción de soja, que es en buena medida ha contaminado el agua y no se la ha controlado. Y cada vez más vemos que áreas del país, básicamente el agua y la actividad financiera, es decir, la ley de bancarización es parte de este paquete, le va sacando al Estado facultades y se la va dando a capitales privados, ya sea en el control de los recursos naturales como en el control de los recursos económicos, monetarios.
cada vez más claro es que las grandes políticas del Estado son fijadas por empresas financieras o extractivas, y que el Estado retrocede en su capacidad de control. Esto está pasando en países con estados mucho más poderosos, pero Uruguay es un país que tiene una fuerte tradición estatista. Lamentablemente se está permitiendo desmontar esa historia de un Estado que de alguna manera intervenía y controlaba para permitir este modelo de desarrollo, que algunos llamarán modernización y progreso, y otros lo llamamos simplemente globalización y dependencia, pérdida de independencia. Pero también, de alguna manera, no solamente el gobierno, sino todos los principales partidos de la oposición están alineados atrás de estos proyectos. Exacto. O sea, no hay un desacuerdo ni miradas críticas. Exactamente. Hay un conocido jurista y exfiscal dijo que nosotros vivimos en un régimen de partido único, en los hechos. Y sí, porque ideológicamente esa especie de religión del progreso global ha penetrado a todas las fuerzas políticas y se ha impuesto como ideología, o intenta imponerse como ideología, la idea de que no es posible hacer otra cosa, que hay que resignarse a que esto es lo que el mundo impone, es decir, la llegada de la extracción de recursos naturales y el control de las finanzas por capitales extranjeros, y que el Estado solo puede adaptarse a eso y vivir en esos términos. Es un problema ideológico. En realidad sí hay cosas que se pueden hacer. Por supuesto que habría otra. A ver, si Uruguay va a meter casi 2.000 millones de dólares para crearle las condiciones a UPM para venir, pero no va a ser socio de UPM, no va a recibir utilidades, no va a tener acciones de esta planta que se instala, y va a recibir muy poco dinero en impuestos. ¿Cuántas cosas se podrían hacer en el Uruguay con 2.000 millones de dólares? ¿Cuántos emprendimientos productivos? ¿Cuántas reformas sociales? ¿Cuántas fuentes de trabajo genuino podríamos crear donde la ganancia quedara para el país y no se la llevaran sin ni siquiera pagar impuestos? Eso es ideológico. Por eso algunas personas hemos llegado a la idea de que esto no puede ser, de que este contrato en estos términos no se puede firmar, porque sería realmente, además de perjudicial, muy humillante para el Uruguay. Decir que podemos admitir que una empresa privada nos haga invertir dinero, no se comprometa a nada, nos haga modificar la legislación laboral, nos haga modificar los planes de estudio, obliga a trazarle vías de ferrocarril, puertos, viaductos. Además hay que ver las condiciones, los términos de la redacción de esos contratos son terribles, porque es la empresa supervisará tal cosa, autorizará la otra, el Estado deberá rendirle cuentas de todo lo que gaste. Es asombroso. Tenemos que pagar hasta los técnicos que nos vengan a decir cómo tienen que ser hechas las vías del ferrocarril de acuerdo al interés de UPM. Y eso también lo elige UPM y lo paga Uruguay. Es una cosa asombrosa. Entonces creo que hay una idea que hoy hay que plantearse, que es que la única forma de limitar ese modelo de dominio del capital económico sobre la vida de la sociedad uruguaya es revitalizar la noción de república y recordar que somos ciudadanos, somos personas que tenemos capacidad de opinar y pesar sobre las decisiones de la sociedad. Por esa razón estamos impulsando algo que se llama petición, que es el ejercicio de un derecho constitucional que permite que cualquier persona se dirija ante cualquier autoridad pública y le plantee la propuesta que le parezca o le exija las explicaciones que entienda necesarias sobre sus decisiones. Y además le obliga al organismo público a responder. No siempre los organismos públicos lo cumplen, pero hay una obligación constitucional de dar respuesta a las peticiones. Eso es lo que estamos intentando hacer un grupo de uruguayos que nos hemos nucleado en una página de Facebook que se llama UPM2 No. UPM2 No.
a la cual invitamos a todos los que se sientan molestos con este proyecto a incorporarse a la página y a firmar la petición que le pide al Poder Ejecutivo que deje sin efecto, más que le pide, le exige que deje sin efecto ese contrato porque es perjudicial para el país. Quienes estén molestos y quienes tengan también necesidad de estar mejor informados y tener las cosas más claras. Efectivamente, es también una vía para informarse. La página está abierta, cualquiera puede entrar. Y estamos el 24 de agosto, es decir, la víspera del día del aniversario de la independencia de la República, es una fecha simbólica. Vamos a presentar las primeras peticiones ante el Poder Ejecutivo y después seguiremos haciendo nuevas presentaciones. Esto parece que tú decís, es decir, es válido entrar a la página e informarse, pero nosotros los estamos instando además a firmar la petición y a colaborar en esta campaña que no tiene además ningún signo partidario. Estamos convocándonos como uruguayos, como ciudadanos uruguayos preocupados por un negocio que va a ser perjudicial para el Uruguay, que nos va a endeudar, porque para variar el dinero seguimos acrecentando una deuda enorme en beneficio de una empresa que se va a llevar miles de millones de dólares de ganancia durante muchísimos años, casi sin dejar nada al país. Nos parece que sobre esto hay que actuar, que hay que reaccionar.